El cine de Buñuel, en palabras del mismo, era poesía. La forma en la que su arte puede transmitir emociones mediante la imagen y el sonido era muy parecido a como lo hacía la lírica con el lenguaje. Sus poesías se encargaron de evocar una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, el miedo, la nostalgia y la melancolía, y crear un mundo de sueños y fantasías que pudieran transportar al espectador a un lugar diferente. Octavio Paz, el reconocido poeta mexicano, diría sobre el cineasta español: Buñuel es un maestro de la ironía, la ambigüedad y la paradoja, y su obra nos desafía a pensar de manera más profunda sobre nuestra propia existencia y el mundo que nos rodea. En los primeros años del director aragonés, su cine sería un arma peligrosa usada por un espíritu libre. Un perro andaluz, obra máxima del surrealismo, contemplaría un viaje del propio director a través del sentido onírico de las emociones y de las sensaciones que la cámara pueda materializar. Como decía Federico García Lorca, la poesía es lo imposible hecho posible. El cine, según uno de los grandes cineastas de la historia como Andrei Tarkovsky, es un arte capaz de capturar la conciencia poética. Esto se refiere a la capacidad del ser humano para percibir y experimentar la realidad en profundidad, yendo más allá de la superficie de la vida cotidiana. En este contexto, el ruso consideraba a Buñuel como uno de los cineastas más importantes, dado que sus películas exploraban dicha conciencia mediante imágenes enigmáticas y simbolismos complejos. Desde esta perspectiva, la obra de Buñuel se convierte en una exploración de la conciencia poética, que se basa en la creación de una realidad alternativa en la pantalla. En lugar de seguir las convenciones del realismo cinematográfico, Buñuel optaba por utilizar imágenes surrealistas y elementos fantásticos para representar una realidad más profunda y simbólica que la que experimentamos en la vida diaria. Así, sus películas se presentan como una expresión de esta conciencia, buscando trascender las limitaciones de la realidad empírica. Además, se destaca la habilidad de Buñuel para plasmar la complejidad de la psicología humana a través de sus películas. Estas obras cinematográficas se convierten en un reflejo de la ambigüedad y la incertidumbre inherentes a la condición humana, siendo así, nuevamente, una exploración de la conciencia poética. Las películas de Buñuel ofrecen la posibilidad de que el espectador experimente y reflexione sobre su propia existencia. Durante la década de 1950, México estaba experimentando cambios económicos y sociales significativos. La urbanización y la industrialización estaban llevando a la creación de grandes ciudades, lo que a su vez estaba generando una nueva clase de pobres urbanos. Este grupo de personas, que eran las que se quedaban rezagadas ante los avances y el crecimiento económico de una sociedad que mutaba invisible pero acelerada, son el focal de un Buñuel atraído por sus pintorescas características, pero también por el halo de sufrimiento que conlleva su posición. Es imperante recordar que Buñuel no solo era mexicano, sino que, cuando llega a sus manos la idea de Los Olvidados, llevaba poco tiempo habitando nuestras tierras, encontrándose exiliado al huir del gobierno franquista. Si bien a cualquiera podría intimidarlo una idiosincrasia que le es desconocida, con el aragonés pasaba exactamente lo contrario. Los niños del entorno que muestra poseen una naturalidad propia de quien se mueve con soltura, fruto de la dirección y, además, del trabajo del guionista Luis Alcoriza, consabido colaborador de Buñuel. Entonces, el público se adentra en la dolorosa realidad de los que viven en precariedad. Llena la pantalla una pandilla de infantes y jóvenes, cada uno con problemas particulares y desesperantes. A uno lo rechazan en su hogar, otro tiene un padre alcohólico, uno más acaba de salir del reclusorio y todos buscan sobrevivir en las implacables calles. El crimen es parte importante de sus ganancias y la violencia una forma de hacerse un espacio, a falta de techo o cariño, intimidación y hombría. Toman lo que no es suyo como si sintieran que de alguna manera les pertenece. Las injusticias que experimentan por ser pobres tienen que ser saldadas y la venganza es por mano propia. Surgen de las almas rotas distintas personalidades, unas más inquietantes, otras más penosas. Acompañamos al Jaiba mientras golpea sin miramientos y acosa a las mujeres que se atraviesan en su camino, mientras observamos también a Pedro, un muchachito que, aunque vago y travieso, posee el anhelo de que su madre lo quiera y le perdone sus fechorías. Eventualmente aparece Ojitos, quien a su corta edad es abandonado a su suerte. Es normal, explica el ciego, cuando son demasiadas bocas que alimentar, de algunas querremos deshacernos. Y así,
Entre apodos que eliminan el respeto, terrenos baldíos habitados por personas sin casa, familias criadas a la fuerza que encierran resentimiento y las escasas oportunidades de escapar del ambiente podrido, Buñuel logra que el espectador comprenda que los contextos se reducen a matar o morir. Sin embargo, lo despiadado de este discurso no está exento de su característico toque surrealista. El sueño que involucra a un muerto, una madre ofreciendo vísceras y un huevo dirigido a la cámara son solo algunos de esos detalles que marcaron su estilo, haciéndolo icónico y legado invaluable. Tanta rareza resuena en la industria, y el filme fue denostado reiteradamente por grandes personajes de la misma, quienes buscaban invalidar su existencia. Pero no se limita a ella. La película duró 4 días en las salas de cine, lo que puede hacernos dimensionar lo rechazado por la audiencia, especialmente las esferas altas de la sociedad mexicana, que siempre se resisten a mirar las condiciones cruentas de su país, eligiendo mantenerse en su burbuja de confort, privilegio que aún hoy percibiendo con regularidad. La película Los Olvidados de Luis Buñuel nos sumerge en un mundo oscuro y despiadado donde la violencia y la miseria son protagonistas. A través de la representación de la sordidez compartida entre humanos y animales, Buñuel nos muestra la depravación urbana en su forma más cruda. El desenlace de la película es un golpe visceral, ya que el cuerpo sin vida de cierto personaje es abandonado en un vertedero de un barrio marginal, convirtiéndose en un símbolo de su condición como desecho humano, relegado al espacio que la sociedad burguesa mexicana le ha asignado. La estética basura presente en la película es una manifestación de las profundas contradicciones de la sociedad. A través de la mezcla de elementos de riqueza y pobreza, de lo central y lo periférico, Buñuel nos lleva a un espacio donde símbolos se entrelazan y los desdibujan. El dinero, los niños y la sexualidad se entremezclan en esta realidad sombría, mostrando cómo estos aspectos cruciales de la existencia humana pueden ser moldeados y distorsionados por las condiciones extremas de la marginalidad. En la película, la estética de la violencia, la marginación y el enfoque depravado de lo absurdo no es solo una representación visual, sino también una cruda metáfora de la lucha por sobrevivir en un entorno de escasez y desesperación. Los personajes de la película se ven atrapados en un ciclo de violencia y abuso, donde la supervivencia a menudo se logra a expensas de otros. Es una crítica incisiva a una sociedad que ha olvidado a sus miembros más vulnerables y los ha arrojado a un abismo de desesperanza, como animales en busca de sobrevivir, perros arrojados a un abismo de desesperanza y forzándolos a competir por su existencia en un entorno hostil, donde los instintos primarios de supervivencia prevalecen. En última instancia, Los Olvidados es una obra maestra que nos confronta con las realidades más sombrías de la vida urbana y la desigualdad social. La película nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades como sociedad y a no olvidar a aquellos que han sido marginados y abandonados. La visión de Buñuel trasciende el cine y se convierte en un llamado a la conciencia social. A través de Los Olvidados, Luis Buñuel no solo muestra y critica todas las capas de la violencia, desde la física hasta la psicológica, pasando por la social y la colectiva, sino que también hace gala de su ironía siendo, entre comillas, violento, con todos aquellos a los que va dirigida esta cinta. El aragonés logró irritar a un gobierno mexicano que se encontraba gozando de las mieles tanto internamente como en el ámbito internacional del llamado Milagro Mexicano, ese periodo de la historia en el que el crecimiento industrial nos llevó a un acelerado proceso de desarrollo económico comparable con el de las grandes potencias. Fue revolucionario para el cine mexicano de la época, ese en el que parecía que todo el país estaba sumido en una constante alegría y en el que a los pobres, aunque marginados y plagados de problemas, les bastaba con ser nobles para encontrar la plenitud. También incomodó al espectador promedio, cuestionándolo sobre su comportamiento ante esta situación. ¿Por qué repudiar y juzgar a estas personas cuando ellas no gozaron quizá ni una décima parte de los beneficios que a otros les han permitido desarrollarse? Pero lo más interesante de la visión crítica de Buñuel es que, a diferencia de la mayoría del cine social que hasta la fecha se sigue haciendo en nuestro país y en gran parte del mundo, es que también se toma el tiempo de exponerlos a ellos, a los olvidados, pues su filme no hace la función de un manto protector,
Sí es claro señalando las carencias que sufren y las dificultades que atraviesan, pero también es consciente al mostrar que aún con todo eso, muchas de estas personas deciden tomar el camino del hundimiento en lugar del de la salvación. A más de 70 años de su estreno, esta sigue siendo una violenta pero necesaria crítica a todos los extractos de la sociedad. Y como bien lo remarca al inicio de su metraje, es una historia que podría situarse en cualquier urbe: Nueva York, París, Londres, siendo precisamente esta atemporalidad y omnipresencia lo que le permitió a Los Olvidados de Buñuel ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero también lo que la convirtió en una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos, quizá la mejor, y en una de las grandes obras en la industria de la cinematografía mundial.